Buenos días, estimados estudiantes. Les voy a explicar lo que corresponde a la medida de tendencia central, que es parte que vamos a hacer la clase práctica el día miércoles. Como primera parte, ¿verdad? De acá, vamos a ver lo que corresponde. Bueno, la unidad 3 de tendencia central y de dispersión. El tema que vamos a ver son las medidas de tendencia central para datos no agrupados. La asignatura que corresponde es bioestadística. Vamos a ver algunos conceptos que va a ser de mucha utilidad para que ustedes puedan estar más claros de las aplicaciones que vamos a hacer en el salón de clase. Las medidas de tendencia central para datos no agrupados corresponden a las siguientes. Se encargan de resumir la información de un conjunto de datos. Acá, poner acá, un conjunto de datos. Y se dividen en la moda, la media, la mediana. Ya, siempre que se va a resumir la información de un conjunto de datos, se da por medio de un número. Ya, la moda es, más que todo, el número de frecuencia en un conjunto de información. O sea, si tenemos una gran cantidad de datos y este número se va repitiendo y se va repitiendo, ese sería nuestra moda. La media, que es uno de los que más nosotros aplicamos, que le llamamos promedio, media, promedio aritmético, promedio de un conjunto de datos numéricos. Bueno, hay algunas características que tiene, algunas propiedades que tiene este elemento correspondiente, que lo vamos a analizar más después. La otra es la mediana. La mediana es el centro de un conjunto numérico. El centro de un conjunto numérico, o sea, tenemos una cantidad de datos y el valor central es el que se encuentra en medio y posteriormente se le llama mediana. Vamos a ver algunos conceptos de la media aritmética que nos va a servir y unos ejemplos sencillos. La media o media aritmética es la medida de tendencia central que usualmente se le llama promedio. Por ejemplo, si se quiere calcular el promedio de edades de 10 pacientes de cuidados intensivos, simplemente se suman y se divide entre 10. También se le llama media de la muestra. Cuando se calcula la media para una muestra de valores, el procedimiento recién descrito requiere algunas modificaciones en la notación. Se utiliza el símbolo de X barra para identificar a la media de la muestra y N para indicar el número de valores en la muestra, es decir, el número de observaciones, el número de datos, el número de información que tenemos. Por lo tanto, la medida de la muestra se expresa como X barra va a ser igual a la suma de las observaciones dividido entre las observaciones. Veamos estos ejemplos de acá, que está relacionado con el de acá. Las edades de 10 individuos de la muestra son 42, 28, 28, 61, 31, 23, 50, 34 y 32 y 37. Estos son los valores de X de las observaciones y al sustituir los datos en la muestra, los datos de la muestra, perdón, en la ecuación 2.42 se obtiene que la suma de toda la información dividido entre 10 nos da como resultado 36.6, que este puede ser redondeado. Ya. Es que es sencillo calcular la media de la muestra o la media aritmética de un conjunto de datos pequeños.
Pasemos a la mediana. La mediana algunas veces se llama media posicional, porque queda exactamente en la mitad del conjunto de datos, después de las que las observaciones se han colocado en serie ordenada. Hay que ordenar primero la información. La mitad de las observaciones estarán por encima de la mediana, la otra mitad estará por debajo de ella. ¿Ya? Es decir, si nosotros veamos este dibujo acá, esta parte está por encima del valor medio y este está por debajo. Una definición nos indica que la observación de la mitad después que se ha colocado los datos en una serie ordenada. O sea, hay que ordenar la información para poder determinar la mediana. Propiedades. Tanto la media como la mediana tienen algunas propiedades. Estas son las siguientes. 1. Es la única para un conjunto de datos. Existe una y solo una media aritmética. 2. La simplicidad. El cálculo y comprensión de la media aritmética son sencillos. 3. Puesto que todo y cada uno de los valores en el conjunto de datos entran en el cálculo de la media. Esta está afectada por cada valor. Por lo tanto, los valores extremos influyen sobre la media y en algunos casos pueden distorsionarla, tanto que llegan a ser indeseables como medida de tendencia central. Es decir, cada vez que nosotros anexamos una información, la media va a ir teniendo una variación. Pero son las propiedades de la mediana. Entre las propiedades de la mediana se encuentran los siguientes. Es única, al igual que en el caso de la media. Existe solamente una mediana para un conjunto de datos. 2. Simplicidad, es muy sencillo calcularla. 3. Los valores extremos no tienen efecto importante sobre la mediana, lo que sí ocurre con la media. Por eso muchas veces, de acuerdo al tipo de problema o caso, es más preferible determinar la mediana. La moda. La observación modal es la observación que ocurre con mayor frecuencia, utilizando las 6 observaciones anteriores, 35, 45, 52, 56, 67 y 67. La moda es la 67, pues vemos que es la cantidad de datos que se está repitiendo. Si la séptima observación de 56 se agrega, el conjunto de datos sería bimodal, porque tenemos otros 56 en el conjunto de datos. O sea, esto sería bimodal. La moda se puede utilizar para describir datos cualitativos. Por ejemplo, suponga que los pacientes de una clínica de salud mental durante un año dado recibieron uno de los siguientes diagnósticos: retardo mental, síndrome cerebral orgánico, psicosis, neurosis y trastornos de personalidad. El diagnóstico que ocurre con mayor frecuencia en el grupo de pacientes se denominaría el diagnóstico modal, es decir, que es lo que más frecuente padecería el conjunto de pacientes que van a ser atendidos. Bueno, se había ido un poco aquí la situación. Entonces aquí tenemos nosotros el documento que ustedes lo pueden leer.
ya y contestar algunas preguntas que se le va a hacer referente a esta información. Ya posteriormente lo miraremos en clase, las prácticas. Muchas gracias.